El gobernante venezolano Nicolás Maduro ha tenido un mes para recordar. En el curso de unas pocas semanas, ha visto a sus enemigos estremecerse en medio de protestas violentas, sus aliados han salido fortalecidos en las urnas e intentos de aislarlo diplomáticamente han fracasado miserablemente. En un país que genera titulares noticiosos por el hambre, la escasez y la inminente caída de Maduro, en las calles hay un cierto sentido de precaria estabilidad económica y política, dijo Rubén Capriles, empresario y comentarista político en Caracas. Creo que la gente aquí se ha resignado. Piensan que Maduro ha sobrevivido, dijo. Y ahora el mundo está distraído con las protestas en Chile, Ecuador, Haití, en muchos países. Octubre comenzó con malas noticias para algunos de los peores críticos de Maduro, cuando Ecuador y Chile quedaron atrapados en medio de manifestaciones violentas. Ecuador fue una vez uno de los aliados más estrechos de Maduro, hasta que Lenín Moreno asumió el cargo en 2017 y se rebeló, expulsó al embajador venezolano y se integró al Grupo de Lima, que pide la salida de Maduro del poder. Las protestas en Ecuador se debieron a la decisión de Moreno de tratar de eliminar un subsidio de 4 decenios al combustible, que dice le está costando al país más de $1.300 millones al año. Durante la parte más intensa de las tensiones, Moreno acusó al expresidente Rafael Correa y a Maduro de tratar de influir sobre las manifestaciones para derrocarlo, alegaciones de las que nunca ofreció pruebas. Aunque Moreno ha controlado la inestabilidad, al menos por el momento, en Chile la situación se mantiene tensa. Otrora el ejemplo regional de estabilidad y capitalismo, las protestas se desataron en Chile después que el presidente Sebastián Piñera anunció un aumento del pasaje en el metro. Desde entonces, al menos 19 personas han muerto, más de 1.000 manifestantes y policías han resultado lesionados y la violencia ha dejado cientos de millones de dólares en daños. Piñera rescindió el aumento del pasaje y despidió a todo su gabinete, pero los problemas no han desaparecido. Después de convocar una de las mayores protestas en la historia del país la semana pasada, la oposición ha convocado a una huelga nacional el miércoles para pedir la salida de Piñera del poder. Además, el presidente haitiano Jovenel Moïse Condieresis, un crítico de Maduro, ha sido acosado recientemente por protestas que amenazan su supervivencia política. Y Maduro ha disfrutado de ver a algunos de sus enemigos más estridentes y firmes aliados de Washington caer en las malas. El sistema neoliberal ha colapsado en Chile, declaró Maduro el lunes. El imperio tiembla cuando la voz de la revolución sale a decir la verdad al mundo. Si las malas noticias para los enemigos políticos de Venezuela son buenas noticias para Maduro, sus aliados también han tenido un buen mes. El presidente boliviano Evo Morales, aliado de Maduro desde hace mucho, parece haber ganado un cuarto período, incluso en medio de alegaciones de fraude. El martes, su gobierno aceptó una exigencia de la Organización de los Estados Americanos, OEA, de celebrar un recuento, lo que pudiera restar fuerza a protestas cada vez más fuertes. Y el domingo, Argentina eligió al candidato de centroizquierda Alberto Fernández para reemplazar a Mauricio Macri, aliado de Washington y protector del empresariado. La compañera de boleta de Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, fue presidenta de 2007 a 2015 y una defensora a ultranza del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, y ahora de Maduro. La Cancillería venezolana celebró la victoria de Fernández, que calificó de un triunfo para la región que rechaza las asesinas políticas económicas neoliberales y dijo que espera poder trabajar de cerca con los nuevos líderes argentinos. No cabe duda que las elecciones han estremecido la región y han sido un espaldarazo a Caracas, dijo Ronald Rodríguez, director del Observatorio Venezolano, un grupo de estudios en la Universidad del Rosario, en Colombia. Venezuela no está tan aislada como muchos pensaban, dijo. Hemos visto que el muro diplomático que Colombia y otros países dijeron que habían construido alrededor de Venezuela, y que dijeron estaba rindiendo frutos, tiene sus límites. La pérdida de fuerza de ese muro diplomático quedó en evidencia el 17 de octubre, cuando Venezuela, acusada de encarcelar a opositores políticos y usar las fuerzas de seguridad para dar muerte a cientos de disidentes, ganó un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Eso ocurrió en momentos que Estados Unidos y más de otros 50 países que no reconocen a Maduro presionaban para que Costa Rica ganara ese escaño. La votación fue un testamento a la habilidad de Maduro como sobreviviente político, dijo Jesús Seguías, jefe de Datincorp, firma venezolana de análisis político. Durante años,
Washington y la oposición venezolana han dicho que Nicolás Maduro y Hugo Chávez antes que él eran débiles y estaban a punto de caer, pero ese claramente no es el caso, dijo. La administración de Donald Trump entiende ahora que Maduro juega al duro, que las sanciones económicas y las amenazas no son suficientes para que deje el cargo. Seguías afirmó que Washington necesita atraer, no amenazar, a Maduro a la mesa de negociaciones mientras todavía cuenta con aliados fuertes en la región, como Brasil y Colombia. Es hora de que las dos partes hagan concesiones para crear un ambiente favorable a una negociación, dijo. Washington no puede obligar a Maduro a sentarse a la mesa de negociaciones con una espada al cuello, porque eso no va a funcionar. El tiempo apremia, dijo Seguías. Las elecciones en Argentina y las protestas en Chile y Ecuador son una señal de que la marea política está cambiando nuevamente en América Latina. Por su parte, México había sido parte de la coalición contra Maduro hasta que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia el año pasado. Y ahora Argentina, la tercera mayor economía de la región, probablemente le facilite las cosas a Maduro, incluso si el nuevo gobierno no apoya totalmente al caudillo venezolano. Enfrentado a una crisis económica y otros problemas en el país, el nuevo presidente argentino tendrá que trabajar con la oposición y está al tanto de que Maduro es políticamente tóxico, dijo Rodríguez, del Observatorio Venezolano. Esta vez no se trata de la misma Venezuela de Chávez, quien pretendía que era una democracia, afirmó Rodríguez. Maduro no es Chávez. El costo político de apoyarlo es muy elevado. Pero incluso así, no hay duda de que Maduro ha ganado algún espacio de maniobra este mes. No solamente ha mejorado la posición de Maduro, sino que el escenario regional para Estados Unidos se ha complicado, dijo Seguías. Una de las principales armas de Washington en su guerra contra Maduro ha sido la economía venezolana. Durante años, la hiperinflación y la escasez de alimentos y medicinas han llevado el país a una caída libre y fueron testamento del fracaso del socialismo del siglo XXI. Más de 4.5 millones de venezolanos han huido del país en años recientes para escapar a la crisis. Pero incluso en el frente económico, Venezuela ha tenido algunas buenas noticias. Esta semana, el Banco Central de Venezuela, que publica información de manera muy esporádica, reportó que las importaciones no petroleras, incluidas cosas críticas como alimentos y medicinas, llegaron a $995 millones en el primer trimestre de 2019, su mayor nivel desde 2017. Y aunque la inflación en septiembre fue de 52%, incluso así fue más baja que la de Argentina, 53.5% ese mes. Capriles, el empresario caraqueño, dijo que el gobierno ha realizado algunos cambios sutiles pero importantes. Las tiendas no pueden anunciar sus precios en dólares, euros u otras divisas estables. La dolarización de facto de la economía venezolana ha ayudado a controlar la inflación. Y aunque los alimentos, las medicinas y otros artículos básicos son caros para el venezolano promedio, parece haber un poco más en las calles. A pesar de las mejoras en la vida diaria, en Venezuela todavía hay unas profundas ganas de cambio, dijo Capriles. Y los hechos de este mes en la región sugieren que la ayuda no llegará desde fuera de las fronteras venezolanas. Hay una sensación de que tenemos que convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia en Venezuela, dijo, y no esperar por la comunidad internacional, en concreto, por los fondeos que el gobierno de Venezuela tiene depositados en el Banco de España. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está barajando sancionar a España a estar prestando apoyo económico al régimen de Nicolás Maduro. En concreto, por los fondos que el gobierno de Venezuela tiene depositados en el Banco de España, según ha publicado la agencia estadounidense Bloomberg este jueves. Además de dirigirse contra el Banco de España, las sanciones también tendrían por objetivo otras entidades donde esté depositado el dinero venezolano. De acuerdo a la información publicada, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, se reunió recientemente con las autoridades españolas en Madrid, aunque en ningún momento se trataron las sanciones. Trump presiona a Sánchez para que congele todos los activos de Maduro, pero España se niega. Sin embargo, Abrams sí presionó para que el ejecutivo de Pedro Sánchez tomara más medidas concretas contra el dinero venezolano,
incluyendo la congelación de todos los activos en España relacionados con el régimen de Maduro, pero las autoridades españolas replicaron que las entidades bancarias y el propio Banco de España se limitarían a su labor habitual de monitorizar los flujos de capitales para evitar el blanqueo. Un funcionario estadounidense a favor de las sanciones citado por Bloomberg aseguró que Madrid es tan culpable de ayudar a Maduro como Rusia o China. También subrayó que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, es el responsable directo de que la Unión Europea no tome represalias contra el régimen venezolano. Apoyo a Maduro. Consideran a España tan culpable como Rusia o China. Los miembros de la administración Trump en contra de las sanciones defienden que España reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo, así como que la embajada española en Caracas es actualmente la residencia del opositor venezolano Leopoldo López. El Banco de España negó el pasado de septiembre cualquier irregularidad en el uso de la cuenta del Banco Central de Venezuela, cuya operativa es muy reducida, tanto en número de operaciones como en su importe, y no presenta variaciones significativas en los últimos años. El organismo presidido por Pablo Hernández de Cos respondía de esta manera a otra información publicada por Bloomberg en la que se señalaba que el régimen de Maduro está utilizando el Banco de España para realizar pagos a proveedores en el exterior y así esquivar las sanciones impuestas por Washington.